Vamos a ver esto. Esta es Vijaya Gadde, es directora de confianza La y seguridad censuradora por excelencia de Twitter. Testifica bajo juramento sobre la supresión de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Y fíjense, esto está saliendo, pero no está saliendo Claro, por ¿no? los canales de televisión. Y eso está ahí, está ocurriendo ahora. Es que nadie está hablando, nadie está hablando de este tema. Nadie, señores, está hablando de esto. ¿Y por qué? Por la censura. Fue mordaz la censura de esta gente, señores. Y esta fue la censuradora por excelencia. ¿Escuchamos un poquito? Sí. Free expression and maintaining the health of the platform required difficult judgment calls. Most applications of Twitter's rules were fact-intensive, subject to internal debate, and needed to be made very quickly. We recognized that after applying our rules, we might learn that some of them did not work as we imagined and that we would need to update them. We always remained open to new information from our customers and critics regarding our policy. Señores, quien la escuchan súper nerviosa, está bajo juramento. ¿Y cómo no va a estar nerviosa? Si miren lo que estaba pasando. Vamos allá. Dame el precio. 7.59. Vamos a ver qué es lo que estuvo pasando realmente. Porque recuerden que estos son juicios, de los cuales estas personas pueden salir a cosas peores, porque ellos les recomiendan al Departamento de Justicia, no, 759 Bower, ellos le recomiendan al Departamento de Justicia qué es lo que tiene que pasar con esta gente. Vamos a ver esto. Y dice, bueno, él trató, o se trata de retuitear esto y dice, sorry, pero usted ha excedido el límite de los retuiteos. Espere hasta mañana. ¿Qué les parece? Wow, entonces, esto lo retuitearon tantas veces. Que dijeron que ya, o simplemente censuraron. Vamos a lo que estaba pasando dentro de 802 PM. Lo que estaba sucediendo ahí dentro. Vamos a ver. Sí, ese momento. For the record, Mr. Baker, Ms. Gotti, Mr. Roth, Mr. Navaroli, are you here under the advice of counsel, and do you have counsel present? Yes, sir. That was a yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I do. Yes, I was subpoenaed That's to good to appear. know. I'm glad you all have counsel present. Mr. Chairman, for submission for the record, I'd like consent to submit the Twitter files dated December the 8th, posted by the New York Post regarding the suppression of conservative commentators. Like that submitted. Without objection, so ordered. Mr. Chairman, thank you. I'd like to also submit for the record a timeline of events with cited sources outlining strong evidence of the Biden family organized criminal actions would certainly indicate that we've crossed the threshold of reasonable suspicion. I'd like this timeline submitted for the record. Excuse me, Mr. Chairman, just where is that from, that timeline? Timeline in my hand, boss. I'll get it to you shortly. Bottom line is the FBI had the Biden crime family laptop for a year. They knew it was leaking. They knew it would hurt the Biden campaign. So the FBI used its relationship with Twitter to suppress criminal evidence being revealed about Joe Biden 1 month before the 2020 elections. You, ladies and gentlemen, interfered with the United States of America 2020 presidential election, knowingly and willingly. That's the bad news. It's going to get worse because this is the investigation part. Later comes the arrest part. Your attorneys are familiar with that. Mr. Chairman, I'd like to spend 5 hours with these ladies and gentlemen during deposition. Criminal evidence. A ver, señores, porque en realidad esto es que hay que entenderlo. Sí, esto estaba bien fuerte. Yo le decía a Alex que vamos a dejarlo hasta el final, por eso lo mantuvimos hasta el final. Porque realmente al final es donde viene la cosa más dura. O sea, él ha hablado todo perfecto, pero al final él les está diciendo, esto es la investigación. Pero
Las condenas vendrán después, señores. Es la otra parte de esta historia. Y se lo dijimos antes de que comenzara y antes de que pasara todo esto. Cuando el Senado lleva a alguien a estas investigaciones que nosotros le hemos puesto bastantes por aquí y que la gente piensa que esto no está pasando y sí está sucediendo. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de esto viene la recomendación y es la parte entonces donde van a un verdadero juicio, pero ya esto es lo que podríamos decir el Research Committee. La vista. No, es en realidad la información que tú tienes que después tú presentas en el juicio y dices, mira, ahí cuando se hizo la investigación y delante, porque así es como tiene que ser, esta gente tiene que responder al Senado, el Senado somos nosotros, tienen que responder al Senado y decirles, oiga, usted no cumplió, ¿por qué usted no hizo esto? De esto no estábamos acostumbrados a ver con anterioridad. Vamos a ver. Sí, repitamos este pedacito de nuevo para que puedan entender de qué estamos hablando. Evidence being revealed about Joe Biden 1 month before the 2020 elections. You, ladies and gentlemen, interfered with the United States of America. Damas y caballeros, ustedes interfirieron en las elecciones del 2020. ¿Más claro el agua? America 2020 presidential election, knowingly and willingly. That's the bad news. It's going to get worse because this is the investigation part. Later comes the arrest part. Your attorneys are familiar with that. Mr. Chairman, I'd like to spend 5 hours with these ladies and gentlemen. Que lo que estamos mirando aquí es que ustedes, sabiendo lo que estaban haciendo, lo hicieron, interfirieron en las elecciones del 2020. Esta es la parte investigativa. La otra parte viene después y es la de los arrestos. No está pasando nada, mi querido. No. Así que nosotros les hemos estado mintiendo. Nosotros no hemos dicho nada que sea verdad. Nosotros nada está sucediendo. Todo estamos viviéndolo en la nube. Estamos viviendo. Y todo el Deep State está ahí haciendo lo que le da la gana. Y seguimos bajo esto porque tenemos gente que nos los dice. Y nada, y seguimos en esta bobería y no pasa nada. Y tú vamos a esperar a que llegue el final de año para que veas. Sí, miren esto. Aprecien esto para que ustedes lo puedan ver. Bajo juramento, señores. Con cámara de frente para que nadie Pero hay pueda más, decir. hay más para ver. Vamos a ver. Que tenemos muchísimo por ver hoy. Vamos a seguir. Aquí está. Ok. Durísimos que están estas cosas que han sucedido hoy. Entre ayer y hoy. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Matt Taibbi, a respected reporter who published much of the Twitter files, said, quote, Twitter's contact with FBI was constant and pervasive, as if it were a subsidiary. Now, I want to better understand why he would suggest that. Mr. Roth, while at Twitter, how many meetings did you have with the FBI? I couldn't say for sure, but I would More say than 10? That's a More reasonable than 20? estimate. I couldn't say for sure. More than 50? That seems a bit high. Many meetings with the FBI. Well, we know how many FBI agents worked at Twitter while you were there? I don't believe any active FBI Former agents. FBI agents. How many worked there while you were there? I'm aware of perhaps 2. Well, we know of at least 9 because they started the BU group chat, BU for Bureau. Now, Mr. Roth, did the FBI ever ask you to share information? A ver, ahí ya, dale. Bueno, vamos a verles con esto. La señora Bolívar está diciendo, mire, vamos a ver, ¿cuántas veces usted se reunió con el FBI? ¿Cuántas? 10, 20, 30, 40, 50. El hombre dice, bueno, no creo que 50 son muchos. Ok, ¿cuánta gente usted tiene trabajando que son del FBI en la compañía? Él dice, no tengo a ninguna. Dice, no, ex que usted tuvo trabajando en la compañía. Y él responde 2 y él le dice, no, aquí tenemos 9 personas que eran del FBI y trabajan en la compañía. Señores, está dura la cosa, no me digan después que no está pasando nada, que sí está pasando. Cuéntenselo a los amiguitos de YouTube. Vamos a otro que tenemos por aquí, que tenemos bastante por ver hoy. Seguimos. Vamos a seguir. Vamos en la fiesta. Estamos en fiesta hoy, señores. Sí, señor. Mr. Roth, have you communicated with government officials ever on a platform called Jira? Yes or no? Real quick answer. We're on the clock. Not Yes to or the no? best of my recollection. Not to your no. recollection? Great. If you did
in the event communicate, who would have had access to this platform? That's the nature of my confusion. Okay. Jira is, Did you ever speak to government officials on Jira regarding taking down social media posts? again, not to the best of my recollection. Can you explain to me why the federal government would ever have interest in communicating through Jira, mind you, a private cloud server, with social media companies without oversight to censor American voices? I want to let you know that this is a violation of the First Amendment, and the federal government is colluding with social media companies to censor Americans. Mr. Chairman, I ask for unanimous consent to submit these graphics into record. And Mr. Roth, I'm going to refresh your memory for you. This flowchart behind me. Thank you, Chair. This flowchart shows the following federal agencies, social media companies, Twitter, leftist nonprofits, and organizations communicating regarding their version of misinformation using Jira, a private cloud server. On this chart, I want to annotate that the Department of Homeland Security, which has the following branches: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, also known as CISA, Countering Foreign Intelligence Task Force, now known as the Misinfo. Bien, señores, esta es un poquito más largo, pero les voy a decir rapidito lo que está sucediendo aquí. Ella le está preguntando a este señor específicamente que si en algún momento ellos coludieron con el gobierno para ocultarle al pueblo lo que realmente estaba sucediendo. Y se investigaron también a través de todas esas que ustedes están viendo por ahí arriba, que ya le hemos explicado cientos de veces, que ellos ayudaron a darle información. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos a banear TikTok porque la gente del Partido Comunista Chino tiene información de los consumidores de TikTok. Sí, pero es que también los que consumieron Twitter, los que consumían Facebook, los que consumían Instagram y WhatsApp y todas estas plataformas, ellos tienen nuestra información y tienen acceso a la nube nuestra, que es lo más terrible. Y ustedes saben que hay por ahí una corte oficia que nadie sabe quién es ni de dónde sale, pero que lo pueden condenar a usted sin derecho a absolutamente nada. Y eso precisamente es lo que ella está discutiendo. Y entonces usted está prohibiéndole a la gente el derecho del primer amendment. Usted no le da derecho a la gente a hablar, a opinar, a pensar, porque ustedes controlan todo. Ustedes están detrás del pensamiento de cada persona. George Orwell, 1984. Vamos a seguir con lo otro que tenemos. Bueno. Y hemos estado dormidos todo este tiempo, señores. ¿Pensaron que esto eran plataformas creadas en los garajes de las casas? No, sí, señores. Sí, no. Sobre todas las cosas. Esa es la que más se hizo. Vamos a ver. Necesitamos un garaje. Sí, deja ver si nos compramos. Vamos allá. No nos compras casa, cómprate un garaje. Ajá, el garaje, con esto tenemos. No, sir, they did not. On October 14th, 2020, Twitter blocks the New York Post story on the Hunter Biden, the New York Post story on Hunter Biden, and suspends their account. The night before, FBI Special Agent Elvis Chan sends you an email. The email says this: heads up, I will be sending a teleporter link for you to download 10 documents. It's not spam. Please confirm receipt when you get it. 2 minutes later, 6:24 p.m., you respond back, received and downloaded, thanks. What were those 10 documents? Twitter didn't give me access to my laptop, but Special Agent Chan has said publicly, and the FBI has confirmed, that those documents did not relate to Hunter Biden, and that's my recollection of them. What did they relate to? My interactions with Agent Chan and with the FBI almost entirely focused on what the FBI called malign foreign interference, things like Russian troll farms and Iranian involvement in the elections, not on any type of domestic Any of the activity. information on there classified? No, sir, I do not hold a security clearance, and so I would not have received any classified information. Who does hold a security clearance? I'll just go to the second email here. I'm just curious about this. What I propose is that 30 days out from the election, this is another email to you from Mr. Chan. 30 days, we get temporary clearances. You pick who they are. Who were the people at Twitter who had a security clearance? To be honest, sir, I'm not sure, and we never ultimately followed through on this plan to get temporary clearances. Did anyone at Twitter have a security clearance? It's my understanding that at least some current or former employees did hold clearances, but I wasn't certain about that. Ms. Gaddy, do you know if anyone took up Mr. Chan's offer to hand out security clearances 30 days before the 2020 election? Not that I'm aware. So we don't know how many people had security clearances. Twitter, do we know? Mr. Baker, Mr. Gaddy, Ms. Gaddy, anyone know how many people at Twitter had a security clearance in the 30 days prior to the election? I don't know the answer to that question, Ms. sir. Gaddy? I do not know. Mr. Roth, you don't know? No, sir. Well, how about the last one? Ms. Navaroli, do you know?
No. I mean, it seemed like the offer was to sort of just hand them out like candy. I just wondered who had them. No one knows? Okay. So the FBI didn't tell you that it was fake, didn't tell you that it was Señores, hacked. dos cosas que ver aquí. Primero, ante todo, miren ustedes toda la prensa que está ahí. Sin embargo, no la ha puesto nadie por ningún lado. Eso es lo primero. Después, vamos a analizar algo más. Ellos, ¿cómo pueden determinar esta gente que la computadora de Biden es una mentira de China, de Rusia, de quien sea que haya sido una mentira que ellos te estén diciendo? ¿Cómo pueden decirte eso? Ellos están recibiendo alguna información clasificada. Ellos dominan información clasificada. ¿Quién les envió a ellos esta información? Porque la gente no sabía. O sea, si ellos no tienen una información clasificada de alguien que les está mandando algo, ¿cómo tú te enteras una plataforma privada? O cómo privada, cómo ellos deciden cuál de ellas es privada. ¿Cómo una plataforma privada va a determinar si no tu función como plataforma privada es exponerlo? Y no censurar. ¿Tú tuviste alguna información clasificada del gobierno que te dijo que no hicieras esto o Ya aquello? sabemos que sí. Claro. Ahí es donde está la cosa. Y eso es precisamente lo que está saliendo a la luz con esos emails. Que ellos dicen que no saben, pero los emails están ahí como prueba. Vamos allá. ¿Pero creen que se acabó? No, si estamos empezando. No. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Marjorie. Hillary won, but in 2020, no one could question elections saying Trump won. You abuse the power of a large corporation, big tech, to censor Americans. And you want to know something? Guess what? I'm so glad that you're censored down. I'm so glad you've lost your jobs. Thank God Elon Musk bought Twitter. And you know what? Let's talk about something a little bit further. It's amazing to me, Mr. Roth, as the head and trust of safety at Twitter, your ability, or should I say inability, to remove child porn. Now, here's something that disgusts me about you. In your doctoral dissertation entitled Gay Data, you argued that minors should have access to Grindr, an adult male gay hookup app. Minors? Really? You know, Elon Musk took over Twitter and he banned 44,000 accounts that were promoting child porn. You permanently banned my Twitter account, but you allowed child porn all over Twitter. Twitter had become a platform, you said, connecting queer young adults. You also wrote on Twitter in 2010, can high school students ever meaningfully consent to sex with their teachers? Así que otro de los temas importantes que nosotros hemos discutido aquí. ¿Por qué censuraban cuando hablas de política? ¿Por qué censuraban a los que hablaban de que dudaban de que las elecciones del 20 las hubiese ganado Biden? Y ellos no cuestionaron nunca quién fue el que ganó o cómo se hizo que ganara. Sin embargo, censuraron a todo el que opinó. Pero por otro lado, no censuran la plataforma de la pedofilia. No la censuran. ¿Y por qué no censuran la plataforma de la pedofilia? Es lo que le está preguntando ella. ¿Por qué? Es horrendo la manera en que ellos Miles han de manipulado páginas. todo esto. Pedofilia por donde quiera en Twitter. Sin embargo, censuran cuando tú políticamente haces un cuestionamiento. Pero, ¿a qué punto estamos llegando aquí? O sea, ¿esto es un país libre de qué? ¿De qué? ¿De pedofilia total? Y seguimos usando, o sea, estábamos todavía pensando y usando los parámetros de esta gente que nos están metiendo a nosotros pedofilia por donde quiera. Y usted sigue todavía los parámetros de estas personas y todavía duda de si los que están en contra de ellos están diciendo la verdad o no, de si se confundieron en una palabra, en una S, en una coma, y siguen pensando que esta gente está diciendo la verdad. Esta gente está vendiendo pedofilia, señores. Estuvieron vendiendo pedofilia todo este tiempo. Estuvieron creando la pedofilia entre nosotros. Eso es lo que están haciendo esta gente.